mis amados hermanos, paz a vosotros. Para este sábado 1 de marzo corresponde el tema titulado La convicción de Daniel. Está basado en Daniel capítulo 6, versículo 23, que dice: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Amén. El objetivo: considerar la convicción de los grandes hombres de la antigüedad, como Daniel, quien en un momento crítico de su estancia en Babilonia, tuvo en poco su vida con tal de servir a Dios, y considerar nuestro proceder si nos acercamos a dicho ejemplo. Bueno, hermanos, este tema, la convicción de Daniel, es un tema muy hermoso, porque pues hablar, hermanos, de ese pleno convencimiento que tenemos nosotros acerca de nuestro Dios es muy importante, hermanos, y ver cómo nosotros manifestamos esa convicción, ese convencimiento ante los ojos de los hombres y en momentos críticos y difíciles de nuestra vida, porque es cuando nosotros damos muestra de lo que realmente nosotros somos y en lo que realmente nosotros creemos. La historia de Daniel, hermanos, que es en este capítulo 6, es una historia larga, que bien pudiéramos leer el capítulo para entenderla, pero sería muy cansado en una predicación, pero pudiéramos resumirlo también para que nuestros hermanos puedan entender de manera rápida lo que este capítulo nos narra. Habla sobre Darío. El rey Darío determinó de pronto constituir 120 gobernadores. Ese fue el plan de trabajo y de acción para poder tener control sobre todo el reino. Él constituye 120 gobernadores para que estén sobre todo su reino. Y sobre estos 120 gobernadores, dice este capítulo 6, que él puso 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno de ellos. Sin embargo, Daniel, hermanos, era superior a todos ellos, tanto gobernadores como presidentes, pues dice la Biblia, que había en él más abundancia de espíritu. También dice que era fiel, ningún vicio ni falta había sido hallado en él. Y por los dones y virtudes que había en Daniel, el rey pensaba ponerlo sobre todo su reino. Obviamente que a los otros hermanos, tanto los presidentes como los gobernadores, no les pareció este intento del rey, y lo que ellos pretendían era destruirlo. Pero el problema es que nada malo encontraban en él como para hacerlo ver mal ante los ojos del rey. Entonces ellos planearon su muerte, pero de una forma en la que ellos no se vieran inmiscuidos. Eran gente astuta, que para hacer el mal, hermanos, pues estaban dispuestos. Y para destruir a Daniel, en este caso, ellos se habían unido, todos estaban unidos para poderlo hacer. ¿Cuál fue el plan? Bueno, el plan era preparar ese foso de los leones, y la idea era pues bonita a los ojos del rey. Querían hacerla ver bonita a los ojos del rey. ¿Cuál era? Pues decirle al rey, y así lo hicieron, que por espacio de 30 días solamente se pudiera hacer peticiones al rey, a nadie más, solamente al rey, por espacio de 30 días, y que cualquier persona que hiciera o demandara petición ante cualquier dios o ante cualquier hombre que no fuera el rey, fuera arrojado en el foso de los leones. Esto era lo que habían dicho.
El rey no lo ve mal, lo ve bien, lo ve como una buena idea. Él no entendía en ese momento que esto era planeado única y exclusivamente para matar a Daniel. Él no lo sabía, él no sabía de los planes perversos que todos estos gobernadores y presidentes tenían. Entonces, hermanos, él confirma el edicto y firma la escritura. Ya cuando lograron esto, dice la palabra, ya más adelante, aquí mismo en el capítulo 6, ya voy en el versículo 10, dice que Daniel, al enterarse de que estaba firmada aquella escritura, que estaba aprobado aquel edicto, él entró en su casa, abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba, hermanos, 3 veces al día. Pero si hay una palabra interesante en el versículo 10, dice, como lo solía hacer antes. Hermanos, debemos de entender este versículo 10 de una manera interesante y bien, para no entrar en errores. Daniel, hermanos, en ningún momento se puso a orar de rodillas como en son de venganza, o para desquitarse, o porque estaba molesto con el rey por la escritura que él había firmado y autorizado. No, él, hermano, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, porque así acostumbraba a hacerlo siempre. No era causa de la escritura, no era para llevarle la contraria a nadie, sino porque era su costumbre y era su forma. Recordemos que desde que el templo de Jerusalén fue edificado en los días de Salomón, decía dentro de lo que se hizo en la oración y lo que se pidió, decía que si algún día los judíos eran llevados cautivos a otras naciones y desde aquellos lugares oraran mirando hacia el templo de Jerusalén, que su oración fuera oída por Dios. Y entonces Daniel, en esa costumbre judía y en esa forma judía, pues él lo hacía y lo solía hacer antes así. No fue por causa de la escritura, pero aun cuando se da cuenta que la escritura está firmada, él no cambia. Esto es lo que da a entender el versículo 10, que él no cambia su forma de orar a Dios. Él no cambia. Él, sabiendo a lo que se enfrentaba, sabiendo lo que esto implicaba, hermanos, porque implicaba mucho riesgo, estaba en juego su vida, pero aún sabiéndolo, Daniel no cambió lo que hacía. Esto es lo que estamos hablando de la convicción de Daniel. Él continuó con lo que tenía que hacer. Imagínense ustedes, hermanos, que llegara el tiempo de la persecución de la iglesia de Dios, que llegara en estos días la persecución de la iglesia y que de pronto se dieran, pues ya quizá no edictos como tal, porque pues no estamos en el tiempo de los reyes, pero sí, hermanos, se estipularan nuevas reglas, nuevas leyes que de pronto nos prohibieran a nosotros adorar a Dios en la forma en que lo adoramos y que nos sujetemos a una forma de doctrina, a una forma de religión, y que el que no lo haga, hermanos, sea muerto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pensaríamos hacer en ese momento? Pues, hermanos, hay 2 opciones. O nos hacemos a lo que ellos ordenan para salvar nuestra vida, pero dice la Biblia que el que ame su vida la perderá. O de lo contrario, hermanos, nos sujetemos a la voluntad de Dios y hagamos lo que tengamos que hacer, aun cuando nos asesinen. Y dice la Biblia que el que pierda su vida por causa de mí, así dijo el Señor, pues la va a encontrar, la va a alcanzar, la va a obtener. Entonces, hermanos, va a depender de nosotros y de la forma en que nosotros querramos
vivir. Pero hermanos, para poder hacer esto, así como Daniel lo hizo, debemos estar plenamente convencidos de nuestra fe, de que Dios existe, de que Dios está con nosotros y de que Dios nos va a ayudar y de que Dios nos va a proteger, y que si no nos protege y nos deja morir, Él sabrá por qué lo hace, pero aún con todo, que nosotros sigamos firmes en la fe que tenemos. Vuelvo a repetirlo, debemos estar plenamente convencidos de ello. De lo contrario, hermanos, pues no vamos a resistir en el momento difícil que pudiera venir. Y en el caso de Daniel, hermanos, después de que él actuaba de esta manera y oraba 3 veces al día, dice también aquí el capítulo 6 de Daniel, que aquellos hombres lo acechaban, lo estaban vigilando. Aquellos gobernadores y presidentes lo estaban acechando. Y dice el versículo 11 que lo encontraron orando. Ellos ya sabían a qué hora él abría su ventana y a qué hora se ponía a orar. Y lo encontraron y fueron para ser testigos, y de esta manera, como testigos presenciales, pudieran llevar al rey la evidencia que se necesitaba. Fueron astutos, dicen los siguientes versículos, que fueron astutos cuando hablaron con el rey, porque cuando llegaron con el rey no fueron directo y le dijeron, Daniel está orando, no, sino que primero lo hicieron que él hablara, para que de alguna manera, envuelto en el compromiso de sus palabras, no pudiera retractarse. Y le preguntaban, ¿no confirmaste tú en un edicto que cualquiera que por espacio de 30 días pidiera a otro Dios o a otro hombre que no seas tú, fuera echado al foso de los leones? Y él dijo, sí, así es. Y dijo algo más, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga, así lo hice. Entonces, hermanos, de pronto ya el rey ya estaba comprometido con sus palabras. Vuelvo a repetir, hasta este momento él no sabía los planes que aquella gente traía. Y entonces aquellos hombres le dijeron, el propósito de todo se lo dijeron en ese momento. Y hablaron, Daniel lo está haciendo. Daniel está orando 3 veces al día, hace su petición a su Dios. Esto es lo que está haciendo Daniel. Entonces el rey, al darse cuenta de ello y ver esto, se puso muy triste. Muy triste, dice el versículo 14, que no solamente le pesó en gran manera, sino que hizo todo lo posible para librar a Daniel de esta sentencia. Dice la Biblia que hasta que el sol se puso, trabajó para librarle, pero dice que aquellos hombres, aquellos gobernadores, eran 120 más 2 presidentes, le dijeron que era ley de Media y de Persia, y que ningún decreto o ordenanza que el rey confirmara se podía mudar. Esto es lo que hicieron, y forzaron al rey a que el rey cumpliera con su palabra. Quiero detenerme en este comentario y que entendamos lo que dijimos al principio y lo que dice Daniel 6:1, que el rey, para poder sacar adelante el trabajo de su reino de una manera más plena, más más efectiva, él constituye gobernadores, 120 gobernadores y 3 presidentes. El poder que estos gobernadores, estos presidentes tienen, pues proviene del rey. El rey es el que los elige, el rey es el que los pone. Pero ahora resulta, hermanos, que estos gobernadores y estos presidentes presionan al rey para que el rey no pueda retractarse de lo que él había determinado ya.
no podía retractarse. Y lo forzan, hermanos. Es curioso ver esto, porque pues yo lo veo así, que es triste que alguien le otorgue de su poder, un rey, otorgue ciertas facultades a una persona para que le ayude y después esta persona actúe en contra de él. Pero bueno, son partes de lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Entonces, hermanos, volviendo a lo que estamos, el rey quiso librar a Daniel. No pudo hacerlo. No se lo permitieron los gobernadores. Y entonces el rey dice en el versículo 16 que lo echaron en el foso de los leones. Echaron a Daniel en el foso de los leones. El rey le dice a Daniel algo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Estas palabras, hermanos, no fueron un sarcasmo, no fueron en un tono de odio, de rencor o de burla, sino que realmente el rey estaba muy triste. El rey estaba completamente destrozado por lo que estaba sucediendo. Él quería mucho, por lo que se entiende, a Daniel y no quería que esto le sucediera, pero no había nada que hacer. Pero lo que decía el rey: si ese Dios es tan poderoso, que Él te libre, el Dios en el que tú confías, que Él te libre. Y entonces, hermanos, el lugar, aquel foso, fue sellado y Daniel se encontraba dentro con los leones. El rey no pudo dormir aquella noche. No permitió que le llevaran instrumentos músicos o instrumentos de música. No permitió nada. No pudo dormir. Estaba completamente preocupado, ansioso y desesperado a que amaneciera. Y muy de mañana, deprisa, se levantó y fue directo al foso de los leones. ¿Para qué? Para llamar con voz triste a Daniel. No sé si llorando. La Biblia en el versículo 20 dice que con voz triste. Y le decía: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Quizá, hermanos, él hablaba pues hacia su conciencia en ese momento, creyendo, porque él no era de fe para ese momento, creyendo que quizá en realidad Daniel estaba muerto. Pero habló y de pronto Daniel le responde. Esto alegró el corazón del rey y le dijo que no estaba muerto. En realidad Dios sí lo había librado, había enviado a su ángel para que cerrara el foso, la boca de los leones en aquel foso. Hermanos, esto le devolvió la alegría al rey y mandó sacar a Daniel. No hubo en él ninguna lesión, dice el versículo base. ¿Por qué? Porque creyó en su Dios. Esta parte, hermanos, debe quedarnos a nosotros bien clara. Creyó en su Dios. Bueno, mis hermanos, ya hablamos sobre Daniel. Esa es la historia. ¿Qué enseñanza podemos recuperar de la historia de Daniel? Eso es lo importante, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo de maldad, de pecado, que cada día, hermanos, se va a complicar más y más. Dice la Biblia, hablando allá en Apocalipsis, y yo creo que todos nosotros conocemos esa parte de la Escritura, cuando dice que Satanás se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de la mujer, hablando, hermanos, de algo que está por suceder, hermanos, para nuestros tiempos o para tiempos posteriores, pero ya muy próximos, y que nosotros, hermanos, debemos de ver dentro de la palabra de nuestro Dios.
dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, esta guerra o esta batalla que se libra o de la que la palabra de Dios habla es una guerra difícil y complicada. Hermanos, no sé qué tanto estamos nosotros interesándonos en este tiempo de libertad que tenemos y qué tanta atención estamos poniendo a las predicaciones y a las enseñanzas que sábado a sábado estamos, hermanos, recibiendo en cada una de nuestras localidades. Es un tiempo de paz, ciertamente. Es un tiempo de libertad. Si usted dice voy a la iglesia, va. Y si dice no voy, no va. Si dice llego tarde, puede ir a la hora que usted quiera. Hermano, nadie le está diciendo nada ni le está impidiendo. Si usted, hermano, decide bautizarse, lo puede hacer con toda libertad. Ninguna autoridad se lo va a impedir, al contrario. Las leyes de nuestro país hasta el día de hoy nos hablan sobre la libertad de culto, sobre la libertad de credo que nosotros tengamos. Pero va a llegar un momento en que todo esto se va a acabar y que esa libertad, hermanos, ya no va a estar, y que yo no sé si en nuestros templos vamos a poder entrar o no, si vamos a poder con toda libertad andar. La palabra de Dios dice que no vamos a poder ni siquiera comprar ni vender si no tenemos ese sello que la bestia va a otorgar. Hermanos, ¿y cómo vamos a actuar en ese tiempo? ¿Vamos a seguir siendo fieles a Dios? ¿O lo estamos siendo en este momento? Un momento de paz y de tranquilidad, y estamos demostrando nuestra firmeza a Dios en este tiempo, porque va a venir el tiempo difícil, hermanos. Y como dice el profeta, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Qué va a pasar cuando el momento sea difícil y cuando las cosas se compliquen? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Y cuál va a ser la reacción que nosotros tenemos? Las enseñanzas, hermanos, las tenemos dentro de la palabra de Dios. Y pudiera ser que nosotros ahorita demos respuestas de valentía, de grandeza, como lo hizo Pedro en alguna ocasión, que decía que aunque todos sean escandalizados, yo no me voy a escandalizar, Señor, yo no lo voy a hacer. Y el Señor, que conocía todas las cosas, le decía, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y hay veces, hermanos, esto puede sucedernos a nosotros. ¿Cómo actuar en los momentos difíciles? Pero para saber o para poder entender de qué manera va a ser nuestra reacción, yo creo que debemos empezar a trabajar esta parte, el convencimiento. ¿Qué tanto estamos convencidos de Dios? ¿Cuánto creemos en Él? ¿De verdad creemos? ¿O solamente socializamos en la iglesia? ¿Solamente vamos por matar el tiempo, por pasar el momento? ¿O de verdad creemos? ¿O vamos porque nos llevan? ¿O porque allí está toda la familia y porque convivimos con todos? ¿Por qué vamos? ¿Cómo es nuestra fe? Porque debemos de trabajar en este tiempo y en esta oportunidad que tenemos y entender que Dios es real, que Dios existe y que Dios tiene poder para hacer todas las cosas, y que es Dios el que nos rescata, que es Dios el que nos ayuda, y que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha muerto por nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo prometió, pero así lo debemos de creer, y debe de estar, hermanos, esa fe firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo entiendo que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, vio todas las tristezas y los desastres y todo lo que su pueblo atravesó, todo lo que su pueblo pasó, aún estando en esos tiempos de esclavitud en Babilonia. Pero aún en todas las cosas, él decidió algo. Decidió servir a Dios. Optó por hacer la voluntad de Dios. Optó por creer en Dios y por saber que Dios
tiene un propósito para nosotros, que hay veces quizá no lo entendamos. Quizá en medio del sufrimiento, algunos judíos llegaron a pensar que Dios era cruel. Otros quizá llegaron a pensar que Dios ni existía porque los dejó cautivos en aquel lugar de Babilonia. Yo no sé qué pasó por la mente de muchos judíos, pero sí sé, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, que Daniel decidió servir a Dios, que Daniel estaba convencido de que Dios estaba con él y que Dios era poderoso para rescatarlo, no solo a él, sino a todo el pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia y después, hermanos, de la cautividad de los medos y de los persas. Daniel lo entendía así, y Daniel le tocó vivir esas épocas difíciles, tanto en manos del rey de Babilonia como en manos de los medos y de los persas. Y en todo momento se mostró como un fiel siervo de Dios. Los reyes que lo conocieron dieron testimonio y cuenta de que Daniel de verdad estaba convencido de su fe y era un fiel servidor de Dios. Hermanos, si lo hacemos de la manera que Daniel, entonces nosotros también vamos a obtener ese galardón de nuestro Dios. Dios se va a alegrar porque dice una parte de la Escritura ya en Proverbios: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Y es bueno, hermanos, entender que Dios está con nosotros en todo momento, pero que nosotros, hermanos, también debemos manifestar y demostrar que estamos convencidos, que estamos realmente llenos de esa fe, creyendo en Dios, para que Dios obre y actúe en nosotros. Y en este tiempo y en el tiempo que esté por venir, vamos a trabajar eso, hermanos. Yo los invito a que trabajemos esa parte y que de verdad, hermanos, nos depositemos en las manos de nuestro Dios y creamos en Él en todo tiempo. El apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo, en su capítulo número 1, dice la palabra de Dios así, en el versículo número 10 al 12. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuánta era la confianza del apóstol Pablo, que no le importó su vida, que las cosas que sucedían no le importaban, por más terribles que éstas fueran. Pudieran ser azotes, pudo haber sido apedreado, pudo sufrir naufragios, pudo padecer hambres, pudo padecer fríos, pudo estar, hermanos, en las condiciones más terribles que se pudiera estar. Pero él dice: yo sé a quién he creído. Estaba convencido, hermanos, plenamente convencido de que Dios estaba con él y de que Dios lo podía librar de todo y que Dios lo iba a levantar para vida eterna. Hermanos, cuando nosotros actuamos totalmente convencidos de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios a través de su palabra nos enseña, hermanos, qué temor, qué problema y qué sufrimiento nos va a acabar. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, hermanos, nada de lo que exista, ni las cosas terribles de esta vida, ni las cosas que no entendamos y que puedan venir sobre nosotros. Absolutamente nada, porque nosotros estamos convencidos de Dios.
Si es así nuestro actuar, como Daniel, como Pablo, como todos los santos hombres de Dios, hermanos, vamos por buen camino. Y si aún nos falta, hagamos lo que aquella persona que se acercó a nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaba y le decía, ¿crees? Le preguntaba, y decía, sí, Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces, hermanos, nos debilitamos por las cosas que pasan y de pronto dejamos de creer por un momento. Pero hay que entender y hay que abrir los ojos a los milagros de Dios y a las cosas que Dios hace para recobrar fuerza, hermanos, creyendo en Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, porque así lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor Jesucristo, hasta el fin del mundo. Y que esto, hermanos, baste para que nosotros sigamos adelante con fe, con determinación, con decisión completa, plenamente convencidos de que Dios nos va a ayudar en todo momento. Espero sirva esta guía para edificación y ánimo de toda la iglesia de Dios. Paz a vosotros, hermanos.